Esto que vamos a leer ocurre en el día jueves y es la continuación de la escena cuando el Señor lavó los pies de los discípulos. Juan 13, leamos del 21 al 35 y estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y era de noche. Entonces, cuando él hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré un poco con ustedes, me buscarán. Y como dije a los judíos, también les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Amén. Titulamos la enseñanza: el anuncio de una traición y de un nuevo mandamiento. Esta es la noche de la Pascua, jueves. El Señor Jesús ilustró con su ejemplo a los 12 sobre el servicio cristiano. Se puede mirar ahí mismo en Juan 3 al comienzo. Nos muestra la escena maravillosa en la que el Señor se agacha con una toalla en la cintura y le lava los pies a los 12, incluyendo a Judas, ¿sí? También sabemos con los otros evangelios que en ese momento se instituyó la cena del Señor. Ya habrían tomado la cena. Entonces es también importante que recordemos que compartir la mesa era un símbolo de familiaridad, de amistad, de confianza, de tal modo que compartir la mesa, o más aún el mismo plato, era una señal de cercanía, intimidad. Así que, teniendo en cuenta ese trasfondo, ese contexto cultural y bíblico, entendemos que el Señor da dos anuncios. Los dos anuncios van a marcar la historia de la redención. El primer anuncio, que uno de ellos lo va a traicionar. Ese será nuestro primer punto. Uno de ustedes me va a entregar. Versículos 21 al 30. Y el segundo anuncio que da el Señor es un mandato nuevo que iba a regir a la iglesia de ahí en adelante. Ese segundo punto lo titularemos: un mandamiento nuevo les doy, y será versículos 31 al 35. Bueno, comencemos. Leamos versículo 21. Habiendo dicho esto, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Este pasaje, hermanos, es extremadamente profundo. De hecho, la mayoría de versiones que usted y yo tenemos a la mano dice espíritu con E minúscula, ¿cierto?
Pues bien, cuando el Señor dio su lección sobre servicio, Él se conmovió en su alma humana. Alma humana. Ese conmover, mire por ejemplo Juan 12, 27. ¿Y qué significa con que el alma se conmueve? Significa que siente angustia y que siente tribulación, ¿sí? Es un sentimiento, hermano, muy interno, que solamente se puede expresar así, conmover el alma. Bueno, es interesante porque no se conmueve el espíritu, no dice espíritu con E mayúscula, y tampoco lo podría ser, porque la divinidad no se conmueve, la divinidad es impasible. Aquí es una evidencia de que Cristo es verdadero hombre, y para que un ser humano fuera verdaderamente ser humano, ¿qué se necesita? Que tenga cuerpo y alma. Por lo tanto, aquí evidenciamos que el Señor también tiene un alma humana. Él tenía cuerpo humano y alma humana. Pues para ser un hombre tenía que tener lo que todo hombre tenemos: cuerpo y alma, voluntad. Bien, aquí lo estamos evidenciando. Y dése cuenta que en su alma humana, porque la divina es omnisciente y no siente ese tipo de emociones porque es impasible, en su alma humana siente ese peso, esa turbación, y es porque uno de los presentes lo iba a entregar. Impresionante, ¿no? Anote 11:31. Es un texto paralelo. Es como si a él le pesara tanto, hermano, humanamente hablando, lo que Judas va a hacerle. ¿Qué va a pasar en unas horas? Lo van a matar. ¿Qué va a sufrir en unas horas? Algo indecible. Pero no está turbada el alma por eso. No está turbada el alma por los clavos, por cargar la cruz, por las espinas, los latigazos. Está turbada porque lo va a traicionar uno de los discípulos. No de los suyos, de los discípulos. A su corazón le pesó más que uno de los 12 lo traicionara que los tormentos mismos que iba a sufrir en la cruz. Dentro de unas pocas horas. Y si tenemos en cuenta que en el contexto del Señor le lavó los pies al mismo Judas, a los 12, esa escena extraordinaria podía haber logrado por lo menos 2 resultados en la vida de ese Señor. Primero, que lo quebrante. Judas tuvo la oportunidad de ver, de contemplar al Evangelio encarnado en el Evangelio, en el servicio incondicional del Hijo. Ahí vemos al Hijo del Hombre agachado lavando los pies. Ese cuadro pudo haber roto cualquier corazón de diamante. Una opción. Segunda opción, que esa escena lo endurezca más y vea al Señor con desprecio y ya se determine a que ese no era el que esperaba. Ya sabemos, hermanos, cuál fue el resultado de la vida de ese réprobo. Se endureció sin vuelta atrás y ve con desprecio al Rey. Tengamos en cuenta otro detalle. Jesús, que había dicho en los versículos atrás, en el 10, el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Le dice el Señor: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dice: bueno, Señor, entonces las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dice: si ya fuiste lavado o bañado, no necesitas lavarte o bañarte otra vez, solamente los pies. Y mira lo que dice el 10: y ustedes están limpios, aunque no todos. En otras palabras, los 11 estaban lavados, y ahí entre ellos había uno que tenía los pies limpios, pero tenía un alma inmunda. Tenía los pies lavados, pero su alma estaba inmunda, no estaba lavada, no había nacido de nuevo.
versículos 22 al 25. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? El Señor da ese anuncio: uno de ustedes me va a entregar. Celebrando la cena, la Pascua, es una noticia que los deja estupefactos, fríos. ¿De verdad puede haber alguien así entre nosotros? Ellos se miran, dudan de quién sería el traidor. Tanto es así que Simón Pedro, que dése cuenta que no le pregunta directo al Señor, de pronto está penado por la exhortación que acaba de recibir, ¿no? Le hace señas a Juan, que Juan es el que se está más seguro en la tradición de la iglesia, que es el que Jesús amaba, como: pregúntele de quién está hablando, porque Juan estaba recostado al lado de Jesús. Un detalle que no podemos olvidar, hermanos. Uno de los cuadros artísticos más famosos es el de la Última Cena, ¿no? De hecho, replicado de manera repugnante hace poco y burlesca por los hijos del infierno. Pero en fin, de todas formas no está bien representada el cuadro, porque las cenas no se celebraban así. En los banquetes formales, los participantes se recostaban sobre cojines o sobre alfombras. La mesa era una mesa baja. Ellos se recostaban, por eso están recostados de esa forma. Y no es que Juan esté acostado aquí en el hombro de Jesús, sino es que está recostado al ladito. Bien, y si él va a preguntarle a Jesús, pues al voltearse, prácticamente queda recostado sobre el Señor. Hay unos divanes, unas oliteras, estaban distribuidas en forma de U, y entonces ellos se apoyaban sobre el izquierdo y con la mano derecha cogían de la mesa. En ese sentido, Juan es el único quien podríamos saber en qué posición estaba en la U, ¿sí? Y sabemos solamente eso, que Juan estaba a la derecha de Jesús. Por eso cuando él se recuesta y le pregunta, lo tiene a Jesús ahí al lado. Bueno, entonces aclaramos eso para que se imagine mejor la escena. Y Simón Pedro le pregunta a Juan, o le dice a Juan que le pregunta al Señor a quién se estaba refiriendo. Y démonos cuenta de eso, hermanos, que ellos consideran tan veraces, tan ciertas las palabras del Señor, que no pasa como cuando a nosotros nos dan una mala noticia, o nos dicen algo de alguien que de pronto se aparta o apostata o algo así. Uno dice como que sí, no puede ser, no creo. Ellos no lo dicen de esa manera. Ellos no dudan de las palabras del Señor, ellos dudan de ellos mismos. Dese cuenta ya la credibilidad y la fe que tienen en Jesús, que prefieren dudar de ellos mismos que de lo que el Señor está diciendo. Bien pudo un Pedro impulsivo decir: no, Señor, pero ¿cómo puede ser? Estamos acá. No, ninguno le pasó por la mente eso, porque lo que el Señor decía era certero. Entonces, dése cuenta, ponen en duda su propia fidelidad antes que la declaración del Señor. Dudaron de sí mismos, y eso fue una oportunidad para autoexaminarse. Todos se preguntaban de verdad, sinceramente: ¿será que seré yo? ¿Cuán seguido necesitamos hacer esa evaluación? ¿Será que seré yo? Evaluarnos, hermanos. Fue una oportunidad única para los 11 evaluarse, y una de las últimas oportunidades para el hijo de perdición de arrepentirse. Sigamos, 26-27. Respondió Jesús: es aquel a quien yo dé el pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que haces, hazlo pronto. Impresionante. Jesús le responde a Juan y lo dice de tal forma que todos escuchen: aquel a quien le dé el pan mojado, ese es.
Resulta que ahí en el centro mesa había una tacita con una salsa para la Pascua. Y había una costumbre cultural de conservar o no, reservar un pan, y el anfitrión le entregaba ese pan a la persona más querida del grupo. ¿Sí? Era un bocado muy especial que se acostumbraba a dar al invitado de honor, a alguien que fuera muy cercano. Y otro detalle, el hecho de que el Señor se lo acerque a Judas da a entender que Judas trató de acercarse cerca del Señor. Hipócritas al final. Estaba sentado cerca. El Señor moja el pan, y ese pan de privilegiados, una última oportunidad de arrepentimiento, de amor, de gracia, se le extiende a este fulano, que lo que hace es abrirle el corazón al enemigo. En ese instante Satanás entra en Judas. Ahí vemos una escena única en la Biblia, una posesión satánica. No vemos un revuelto de cosas, gritos, ni desorden, como en algunos lugares y sectas. No, vemos un hombre que nadie siquiera se ha dado cuenta que tiene a Satanás en el corazón. Y el Señor le dice con voz de rey: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hay por lo menos dos cosas que podemos resaltar acá, hermanos. Primero, el rey le da autorización a su adversario para que utilice a Judas conforme a sus planes. Nada ocurre sin permiso del rey. Ya puedes ir. Y hágalo rápido. El rey. ¿Sí? Y otra cosa, vemos el corazón de un inconverso que ni siquiera se humilló ante Cristo, aunque su omnisciencia divina lo puso al descubierto. Ahí delante de todos, diríamos, lo pillaron. Lo que estaba tramando a escondidas, el Señor ya lo sabía, y ahí delante de todos lo pone al descubierto. Última oportunidad, otra más. Tampoco se arrepiente. En vez de eso, se para, y también diríamos por acá, rapidito, va a cumplir su propósito. Notemos, ¿no? Satanás lo poseyó, pero Satanás no lo estaba usando como un títere, o no se le metió y ahora es Satanás caminando en el cuerpo de Judas. No. Satanás entró y solamente utilizó lo que Judas amaba. No había nada nuevo ahí. Satanás viene solamente para darle el empujón. Pero Cristo estaba en control del suceso, y a la vez esa posesión satánica no disminuye en nada la responsabilidad de Judas. Todo lo que él actúa, lo que hace, lo que planea, lo que maquina, ese es él, porque todo eso lo maquinó antes de que Satanás entrara en él. Bien, versículos 28 al 30. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió, y era ya de noche. Siendo ya de noche, mire Lucas 22:53. Esa noche es más significativa de lo que parece. Sí, ya era de noche literalmente, pero para Judas ahí empezó su infierno, la noche eterna para ese réprobo. Lucas 22:53, échale una leída. Esa es la hora de las tinieblas. El Iscariote se fue
a cumplir con prontitud su cometido. Apurémonos porque ya me descubrieron, antes de que se me escape perverso hacer lo que ya había planeado. Y dense cuenta que había tanta confianza en ese hombre que aún el Señor, siendo tan gráfico de señalarlo, todavía nadie entiende. Nadie entiende por qué el Señor le dio el pan a él. Es que ni siquiera Juan y Pedro, que eran los que de pronto estaban más pendientes de la respuesta, ni siquiera, nadie, dice el texto inspirado, ninguno de los presentes entendió, porque pensaron que el Señor estaba indicando que saliera a comprar pan, porque pues como es un festivo importante, habrían locales de pan abiertos todavía a esa hora, o que fuera a dar algo a los pobres. En las fiestas se acostumbraba a hacer caridad, y como el hombre era el administrador, en fin, no hay malicia, no piensan mal de Judas, lo consideran un consiervo, un colega, un amigo, un hermano, no piensan mal de él. Tristemente, a veces pensamos hasta más mal de entre nosotros que lo que pensaron los apóstoles de Judas. Qué vergüenza. Pero bueno, él era el encargado de los recursos. Mire Juan 12:6, un texto paralelo también que nos deja ver que el hombre ya era un mentiroso desde el comienzo, ladrón. Miren qué diferencia, ¿no? Hay un Juan que está recostado porque el Señor lo ama y él ama al Señor. Y hay un Judas que probablemente está cerquita, quizás al otro lado, quizás como a otro discípulo después. Cerca está Judas. Miren la diferencia. Hay uno que está recostado con tal de abrazar el calor del amor del Señor, pero hay otro que solo quiere aparentar posición y quiere buscar su propio interés. Ahora, qué diferencia, ¿no? Con Pedro. Sí, lo acaban de amonestar, de exhortar. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, entonces todo. Sí, yo hasta el fin voy contigo hasta la muerte. Sí, lo niega, pero luego se arrepiente. Lo vemos regresar. Qué diferencia entre Pedro y Judas. Uno que sigue al Señor hasta el final. Es más, él sí quería cumplir su palabra. Pedro no fue el único que siguió al Señor hasta el juicio en la madrugada. Él sí tenía la intención de verdad de cumplir lo que había prometido. Pero miren Judas, uno que solo esperaba la oportunidad para traicionar al maestro a cambio del precio de un esclavo. Éxodo 21:32. Cuando un buey mataba de una corneada a un esclavo, la indemnización eran 30 monedas de plata. Y está cobrando lo de un esclavo muerto en un accidente con una bestia al Señor. Bueno, ese es el primer punto. Uno de ustedes me va a entregar. Pasemos al segundo punto, porque todo esto pasa en el mismo momento, hermano. Segundo punto, un mandamiento nuevo les doy. Leamos versículos 31 al 33. Dice: entonces, cuando él hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré un poco con ustedes. Me buscarán, y como dije a los judíos, también les digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. A ver. Cuando el traidor salió, o sea, allá hay 11, ya no más hay 12, 11. Le dice el Señor a los suyos, ahora sí, a los suyos, a los lavados: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Anote 12:23.
Ahí vemos la doctrina trinitaria en todo fulgor. El Hijo del Hombre es glorificado por el Padre, Dios es glorificado en el Hijo, y si Dios glorifica al Hijo, lo va a hacer enseguida, dice el texto. Y dense cuenta como dice, ¿no? Hijitos. Esta es la única vez aquí en Juan que aparece esta expresión. ¿Y cuándo la dice? Cuando ya no está el traidor. Porque los que están, esos sí son los hijitos. Ya no había uno que no estaba lavado. ¿Sí? Dice, yo voy a estar con ustedes un poco más. Anoten 12:35. ¿Sí? Esos versículos que le doy son palabras que se conectan y que explican lo que el Señor está diciendo, ¿no? El Señor llama a sus discípulos hijitos por primera vez cuando Judas ya se ha ido. Voy a citar al doctor Pérez, abro comillas. Llamándoles de este modo, hace notar que aún eran niños en la comprensión de muchas verdades, pero al mismo tiempo que les son muy amados. Cierro comillas. Sí, hijitos, no han entendido. Ahí mismo estaban traicionándolos en la cara y no se dieron cuenta. Son niños, ingenuos, pero son niños para Él porque el Señor los ama como hijitos suyos. Una vez en Juan 7:34, bueno, y en otra ocasión también en Juan 8:21, el Señor le había predicado a los judíos incrédulos que a donde Él iba a ir, ellos no podían seguirlo. Por eso Él les dice, lo que yo le dije una vez a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Pero si usted compara, hay una diferencia. A los judíos les dice, ustedes no podrán hallarme, básicamente porque no han creído en mí. Pero a los discípulos, ¿qué les dice? Todavía, después de esto me hallarán. ¿Sí? Diferencia, ¿no? Les dice lo mismo, esto nada más. Ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy, por ahora. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Claro, hermanos, ellos no pueden ir donde el Señor va. Y en esta frase hay unas cosas muy bellas. Por ejemplo, el hecho de que Jesús les diga esto, que a donde Él va, ellos no iban a ir, no podían ir, es una promesa de que ahorita en unas horas lo van a arrestar y lo van a enjuiciar, pero a ellos no les va a pasar nada. Es una promesa de que en el juicio que viene no les va a pasar nada a ellos. ¿Sí? Solamente le iba a afectar a Jesús, no a ninguno de los 11. Pero enseña otra cosa, y de hecho más importante, si me permiten la expresión, y es que solamente Él iba a la cruz. Solamente Él iba a morir en expiación por los pecados de los escogidos. Solamente Él iba a ascender a los cielos. Entonces sí, obviamente, a donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Sí? Pero cuando dice por ahora, es porque igual ellos van a tener, dice, si me voy, es para prepararles lugar. ¿Se acuerdan? En Juan 14 se lo dice más adelante, les di un spoiler a la iglesia de Girón de la siguiente prédica. Bien. Pero bueno, notemos algo, dice, si el Hijo del Hombre es glorificado, ¿cómo el Señor habla de gloria? O sea, ¿por qué habla Jesús de gloria si está a punto de pasar el momento más duro y vergonzoso de su humillación? Si en alguna ocasión su merced le parece difícil de entender eso, si esa pregunta surge sinceramente en su corazón, ¿cómo es que el Señor puede hablar de gloria, que ahora es glorificado, si realmente ahora va a ser crucificado? Quizás no ha entendido lo que significa la gloria. El concepto cristiano de gloria es algo muy distinto a las expectativas del mundo. Para el mundo, gloria es ser televisado internacionalmente haciendo un espectáculo grotesco. Para el mundo, gloria es ganar las elecciones populares de presidencia, quizás.
Para el mundo gloria es tener canales de internet y tener millones de seguidores o vender muchos CDs, lo que sea. Para el mundo eso es gloria. Vano, superficial, efímero. Pero bíblicamente la gloria de Dios implica sufrimiento. Y Cristo lo enseñó muchas veces. ¿Se acuerdan? Tomar la cruz cada día y seguirlo. Pero más aún lo demostró con sus pasos. Así que la gloria de Dios y el amor que el Hijo siente por el Padre fueron la motivación que impulsaron a que es el verdadero hombre, para seguir adelante. Siendo hombre, con alma, emociones y sentimientos humanos, podría tener nerviosismo, como lo vemos en Getsemaní, por ejemplo. Aterrado, pero por su divinidad es capaz de pararse y decir: hazlo pronto. Cuando vienen a buscarlo, ¿se acuerdan que da el paso al frente? Yo soy. La divinidad está ahí impulsando al verdadero hombre. También porque este verdadero hombre tiene la mirada puesta no en la cruz, sino en la gloria que va a recibir con el Padre. Y como ama la voluntad del Padre, él ve más allá de lo que le está pasando. Hermanos, así también ocurre en situaciones adversas de nosotros, tener la capacidad de ver más allá. Y entre menos capaces seamos de ver lo que Dios está trabajando en el misterio, en lo oculto, en lo secreto, más ansiosos estaremos. Pero estaremos más tranquilos si colocamos la mirada no ahí en esa cruz, sino en la gloria. Y dense cuenta que el acto más ruin de la historia, la traición de un amigo para matar de una manera cruel al rey, es el acto más ruin de la historia. Ese acto va a redundar para la gloria del Dios Trino y para la salvación de los escogidos. Ese es nuestro Rey en control siempre. 34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Dense cuenta que insiste varias veces, ¿no? Los unos por los otros. ¿De quiénes? De los hijitos. Es decir, el amor cristiano, sí, se refleja, dice, amor para con todo el mundo, ¿no? Por el prójimo, aún por los que nos maldicen, ¿cierto? Pero el amor por excelencia, por el cual somos destacados como cristianos, es el amor entre nosotros mismos. No a nosotros mismos, como enseña el mundo. No, es el amor entre los hermanos de la iglesia. Por eso, ¿cómo estamos en el amor con los hermanos? No en cuanto a que los hermanos no me están amando. No, ¿cómo estamos amando a los hermanos? Esa es la familia que Dios le dio, la que usted está llamado a amar. No a descalificarla, juzgarla, condenarla, o decirle, no, ya mejor prefiero una familia diferente. No, hermanos. En eso conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. ¿En quiénes? Entre los hijitos. Por eso, ¿cómo puede hablar de amor cristiano alguien que no tiene la estabilidad en una iglesia local? Si en el primer situación difícil se cambia o no permanece, mejor dicho, ¿de qué amor habla? Y a veces ocurre que son los que hablan de que la iglesia no tiene amor. Siempre son irónicos. El Señor deja un mandamiento a los suyos, un mandamiento nuevo. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Veamos algunos ejemplos. Efesios 5:2. Dice: anden en amor, como también Cristo nos amó. Otro consejo a la iglesia de los Efesios, a una iglesia local. Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sí? Andemos en amor como Cristo nos amó. Es lo mismo que el Señor ordenó. Veamos otro. 1 Tesalonicenses 4:9.
otra palabra para una iglesia local y dice: mas acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios, Cristo es Dios, a amarse, ¿qué? Los unos a los otros. Dice, y también lo hacen así con todos los hermanos que están en Macedonia, ¿sí? O sea, nos amamos los unos a los otros, no solo en la iglesia local, sino con los hermanos de la otra iglesia, de Girón, Bucaramanga, hermanos de Curití. Y hay un amor sincero, de verdad, se siente. El mundo lo ve. Es lo único que el mundo puede ver, hermano, y las buenas obras. Para lo demás, el mundo es ciego, muerto. Pero el Señor ha dado orden de que sí puedan ver nuestras buenas obras ante ellos y el amor que nos practicamos entre nosotros. Para lo demás no lo ven. Como para que alguien diga, no, es que si yo soy excelente, yo no tengo que hablar, testificar de Cristo, porque la gente sabe que yo soy cristiano y sin predicarles ellos ven. Esa no es la orden del Señor. O sea, sí hay que vivir rectamente, pero también hay que predicar el Evangelio, ¿sí? Y si quiere complementar el evangelismo con algo eficaz, eso, con obras y con el amor que se tiene con sus hermanos de la iglesia local y de las iglesias vecinas. Y así hay más textos: 1 de Pedro 1:22, 1 de Juan 2, 7 al 8, etc. Si ellos guardan ese mandato, los suyos, los 11 y los 11 luego a toda la iglesia, el mundo sabría que son discípulos de Jesús. Y aquí volvemos a ver de nuevo la autoridad divina de Cristo. Hermanos, la autoridad de Cristo como Dios la vemos en cada intervención. Ahorita le dice al impío, hazlo pronto, ya puedes salir. Y aquí le está dando a la iglesia un mandamiento nuevo, otra vez mostrando su autoridad divina. Claro, el legislador está dando un nuevo mandamiento. ¿Acaso la ley no es de Moisés y los mandamientos no son de Moisés? Pero Cristo es Dios, es el legislador. Él también da mandamientos que son vinculantes para el pueblo de Dios en todas las épocas, ¿sí? Y otra evidencia de la autoridad divina es que esto de amarnos ya se había ordenado en la ley de Moisés. Anótenlo, Levítico 19:18, allá dice: amen al prójimo como a sí mismo. Deuteronomio 6:5, bueno, ese tiene una conexión hablando de amor, sobre todo el de Levítico 19:18. O sea, ese mandato ya estaba en la ley. Cuando Cristo hizo un mandamiento nuevo les doy, está primero legislando un nuevo mandamiento, pero también está reformando uno que el Padre ya había dado del antiguo pacto. ¿Ven? Eso solamente lo puede hacer Dios, algo igual que hizo con el día de reposo, ¿no? De sábado a domingo. Entonces démonos cuenta, ¿en qué cambia el mandamiento de Juan 13:34 con el de Levítico 19:18? En el estándar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué dice Cristo? Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Como a ti mismo? No, ya no. Como yo los he amado. Más alta aún. Más alta aún. El ejemplo de Cristo se convierte ahora en el estándar, en la medida del amor. Y esta medida se evidencia con los hermanos en la fe. ¿Sí? Y francamente, este tipo de amor del que habla el nuevo mandamiento no puede provenir de nosotros mismos. Nosotros nos amamos a nosotros mismos muchísimo. Y amar al prójimo como a nosotros mismos cuesta. Pero amar al prójimo ahora, como Cristo nos amó, más difícil aún. En otro pasaje el Señor dice que no hay amor como este, el de dar la vida por los amigos. Entonces este amor no viene de nosotros, hermanos. Ese amor solamente puede ser fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas 5:22, cuando dice del fruto del Espíritu, el primero de todos, amor. Fruto del Espíritu, no de nosotros, el Espíritu Santo.
Si en usted habita el Espíritu Santo, usted tiene esa alma. La persona que es incapaz de amar a sus hermanos es porque muy seguramente el Espíritu Santo no vive en su corazón, no ha sido lavado. Romanos 5:5, leámoslo. Romanos 5:5. Aquí hay otra evidencia de que este amor no viene de nosotros. Dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está comprobado. El Padre da el Espíritu y el Espíritu nos da el amor. Primero necesitamos al Espíritu Santo para tener amor. Si quisiéramos y si pidiéramos: Espíritu Santo, llénanos, no haríamos actos de desorden. Si fuéramos llenos del Espíritu Santo, seríamos más amorosos. Pero no amorosos en el sentido de lisonjeros, ¿no? De decir cosas, palabras bonitas con la lengua y a dar muchos abrazos. No, amor, hermanos, es esto que estamos viendo: amor sincero, entregado por el otro. Gracias al Espíritu Santo podemos amar cada vez mejor. Y saben, nunca amamos lo suficiente. Pero aquel que se niega a amar demuestra que no conoce a Dios. El Espíritu Santo no habita en él. Cristo no lo ha lavado de sus pecados y por lo tanto su padre espiritual es el mismo padre de Judas. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, leamos algunos versos de allá. 3:11. Dice: porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nacido de nuevo, regenerado, lavados, etc. En que amamos ¿a quiénes? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida permanente en él. Leamos el 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Entonces démonos cuenta, hermanos, es nuestro llamado mantener el equilibrio entre la ortodoxia y la ortopatía. La ortodoxia es la sana doctrina. Sí, defensores de la sana doctrina, promulgadores de la verdad del Evangelio, amén. Pero también de la ortopatía, es decir, el amor que le muestro a mi hermano. Ese debe ser un equilibrio en nuestras vidas. Es más fácil morir por nuestras convicciones que dar la vida por los hermanos. Pero estamos llamados a las dos cosas. Hermanos, así como hubo muchos mártires, ellos fueron mártires porque amaban a la verdad del Evangelio, sí, pero muchos de ellos murieron porque prefirieron dar su vida en vez de decir la ubicación de los hermanos, porque amaban la verdad y amaban a los hermanos hasta dar la vida por ellos. Para terminar, les voy a decir dos conclusiones. Primera conclusión: la persona más desgraciada bajo el cielo pasó desapercibida entre los apóstoles del Cordero. Los 11 pues, llenos de todos los dones extraordinarios del Espíritu Santo, no se dieron cuenta de a quien tenían al lado, alguien que también tenía poder de Cristo para hacer milagros. Fue tal la hipocresía que Judas mantuvo hasta el final, que hasta estaba encargado de las finanzas del ministerio terrenal de Jesús.
no le pedían cuentas. Y estuvo ahí hasta lo último con ellos. Así que, hermanos, cuán fácil es dejarnos engañar por las apariencias. Que el caso de Judas sea un memorial perpetuo de que incluso un hombre ordenado al ministerio puede ser inconverso. ¿O acaso quién nombró apóstol a Judas sino mismo Cristo? Entonces, si uno de los 12 resulta que era hijo del diablo, hermanos, examinémonos a nosotros mismos con la medida que hoy hemos mostrado. Segunda conclusión. Mientras el Señor Jesús esté en los cielos, allá glorificado en el Padre, nosotros estamos acá, en la tierra, militando, peregrinando. Pues bien, mientras nuestro Rey está entronizado en los cielos, nosotros aquí debemos estar marcados por un amor práctico, especialmente entre nosotros mismos. Jesús ya no está físicamente entre nosotros, pero los hermanos sí, los miembros de su cuerpo sí. Cristo está con nosotros por medio de los hermanos. Amar a los hermanos es amar a Cristo. El falso amor sacrifica a otros por el bien personal. El falso amor no teme pisotear la honra de otra persona con tal de ensalzar la propia. Pero la medida del amor cristiano es dar la vida por el otro hermano, la otra persona, dándole gloria a Dios. Así que donde sea que haya discípulos, hermanos, que seamos una exhibición del amor genuino, ¿sí? Como dice Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿sí? En el versículo anterior dice: considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Que cada iglesia local, Girón, Bucaramanga y etcétera, seamos centros prácticos de verdad y de amor. Amén. Oremos.